Vamos a ver qué tenemos en términos del contenido de este módulo y vamos a hablar de, como les dije, algoritmos, pseudocódigo, flujogramas y UML y lenguajes de computadora, porque de una cosa va a la otra. Explicamos la solución de un problema a través de algoritmos y eventualmente terminamos utilizando lenguajes de computadoras para escribir nuestro código. Y como ven el título aquí, algoritmos y lenguajes de computadoras o cómo llegas de las ideas a formular instrucciones que la computadora pueda entender. El outline de la presentación, ya yo cubrí un poco de la logística del curso. Vamos a ver qué es una computadora, vamos a repasar lo que cubrimos en el módulo anterior y vamos a hablar sobre algoritmos y lenguajes. De nuevo, esta es la definición inicial y oficial de una computadora que vamos a utilizar en este curso. Es un device, un implemento, una herramienta capaz de realizar computaciones y hacer decisiones lógicas a velocidad de millones, incluso billones de veces más rápido que los seres humanos. De nuevo, es el implemento que es capaz de realizar cómputos y hacer decisiones lógicas a velocidad de millones e incluso billones de veces más rápido que el ser humano. Este va a ser la definición oficial que vamos a tener de computadora dentro de nuestro curso. Repasando de la unidad anterior, del módulo anterior, tenemos 6 unidades lógicas en la computadora que incluyen el input, el output, la memoria, la unidad aritmética lógica, el Central Processing Unit o CPU y la memoria secundaria. Y ya ustedes en la presentación anterior vienen cuáles son las definiciones de cada una de esas o cuáles son las funciones de cada una de esas. Dentro de la historia tenemos ahora nuevo, vamos a hablar sobre cómo fue surgiendo la programación o la computación. Empezamos con computación en la que solamente se utilizaba o se hacía una tarea a la vez y eso se llamaba Single User Batch Processing. Luego entonces fueron ideados los operating systems, que en la presentación anterior yo les hablé de CPM, el sistema operativo, que en realidad lo que hacía era que permitía transiciones más saludables, transiciones sin tanto problema entre cada una de esas tareas. O sea, si se quería hacer más de una tarea, pues el sistema operativo trataba de manejar de manera que la transición entre una y otra tarea no se viera tan problemática. Y entonces con el sistema operativo se aumenta el número de trabajos que se puede realizar a través de la computadora y finalmente tenemos multiprogramación en la que múltiples tareas comparten recursos y hay muchas operaciones a la misma vez, como ven ustedes en las diferentes ventanas que operan dentro de su computadora. El time sharing, que era no era otra cosa sino compartir los recursos que la computadora proveía de procesamiento, se ideó en los 60 y los usuarios utilizaban la computadora a través de terminales que eran los mainframes. Esos terminales estaban atados a los mainframes. La computadora corría una pequeña porción de cada una de las tareas de cada uno de los usuarios a la vez, pero sin embargo, como lo hacía rápidamente, pues era imperceptible para el usuario. La computadora personal fue popularizada por Apple en el 77, por IBM luego más tarde entonces que se convirtió el estándar de facto, como ya discutimos. Y luego entonces esas computadoras personales se fueron unidas a través de LANs, de Local Area Networks, en redes, y eventualmente se dio la tecnología y la posibilidad de unir esas redes unas con otras y entonces se ideó o se creó el Internet. Eventualmente ya tenemos entonces que funcionamos más que nada en redes a través de servidores en las que se almacenan los programas y la data en computadoras centrales y son distribuidas a través de la red. Y esto es lo que se llama computación client-server, computación de servidor cliente, en la que un servidor central sirve las aplicaciones y la data a los usuarios. Y esto es un repaso del, más que nada, y un poquito más de material nuevo, pero más que nada un repaso del material que ya deben haber visto incluso en su libro de texto, sino en mi presentación anterior. Hoy hablamos específicamente de lo que es un algoritmo. Mucha gente se ve intimidada por esta palabra algoritmo porque suena como algo
quizá un poco complicado, pero no. Un algoritmo es simple y sencillamente un grupo de pasos bien definidos para desarrollar o hacer una tarea o resolver un problema. Si ustedes compran un armario, vamos a decir, en Walmart, viene con unas especificaciones, unas instrucciones, a veces que aparecen en chino, en español, en inglés. Esa especificación, ese algoritmo permite que ustedes armen ese armario de una manera eficaz, efectiva, y entonces es lo suficientemente específico para que se pueda realizar esa tarea. La computadora necesita una definición bien específica de las tareas que tiene que realizar, porque la computadora no tiene un cerebro y no tiene la información contextual que nosotros tenemos en nuestro cerebro. Por eso es que hay veces que presumimos que tenemos un programa escrito y hemos ofrecido a la computadora las instrucciones suficientes, pero no es así. Así que eso es algo que siempre deben mantener ustedes en cuenta como programadores de información que son. Y aquí les hablo del algoritmo del emparedado del sándwich de jamón y queso. Y aquí vemos una imagen y la imagen nos da una información sobre cuál es el área del problema que tenemos definido para hacer ese sándwich. No es cualquier sándwich, vemos que el sándwich tiene pan blanco, está tostado, tiene un solo queso, un solo jamón, dos rebanadas de pan blanco y está cortado de cierta manera. Por lo tanto, cuando queremos hacer un algoritmo para ese emparedado de jamón y queso, pues nos dejamos llevar por el problema según está definido por esa ilustración. Muchas veces como programadores vamos a tener un problem space definido. Hay veces que no lo tenemos muy bien definido y tenemos que ayudar a definirlo. Pero eso es importante porque así vamos a saber hasta dónde tenemos que llegar en términos de nuestro algoritmo. Vamos a decir que para comenzar aquí tendríamos que contar con un espacio en blanco. No tenemos nada, no tenemos ninguno de los elementos para hacer el emparedado. Y lo primero que haríamos seríamos tratar de localizar, buscar el pan y el queso y el jamón, etcétera, etcétera, ¿verdad? Incluso antes de buscar el pan, el queso y el jamón, quizá podríamos ofrecer una instrucción incluso más definida. Si vamos a pensar que nosotros somos un robot que no sabe nada del mundo, entonces tendríamos que dar instrucciones tan definidas como abrir la puerta del refrigerador que se encuentra a 3 metros de distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y así entonces el algoritmo sería más complicado. Yo les voy a dar como asignación el definir este algoritmo con un espacio de problema, un scope, lo que le llaman un scope, definido para que ustedes hagan un algoritmo y me digan cuáles son los pasos que hay que tomar para hacer el emparedado de queso y jamón. Pero al fin y al cabo, el producto final debería ser el producto que se ve aquí en esta imagen. Quizá una de las últimas acciones que tendrían que hacer, vamos a decir que hay un sinnúmero de acciones aquí que no vamos a ver y que la última acción va a ser cortar el emparedado de manera triangular. Y así tenemos un sinnúmero de pasos, no van a ser 5, no sé cuántos pasos, cada cual puede tener un número de pasos definidos de acuerdo a lo que piensen que necesitan para resolver el problema. Al fin y al cabo, esto es un algoritmo, el algoritmo del emparedado de jamón y queso. Es una serie de pasos bien definidos que resuelven un problema, como dijimos anteriormente. ¿Y qué es el pseudocódigo entonces? ¿Qué son los flujogramas y qué es UML? Pues un algoritmo, como les dije, es un procedimiento para resolver un problema en términos de las acciones a ejecutarse y del orden en que estas acciones se ejecutan. El pseudocódigo, por su parte, es lenguaje informal que ayuda a los programadores a desarrollar algoritmos. Es similar a inglés de todos los días, es conveniente, es user-friendly, amigable al usuario y describe solo instrucciones ejecutables, o sea, cosas que hay que hacer en términos de ejecución, que hay que hacer, actividades. El UML
es, sin embargo, entonces una definición más específica es una operacionalización de lo que es el pseudocódigo. Ayuda a analizar los requerimientos de un proyecto y a desarrollar el diseño. Es parte de las herramientas para Object Oriented Design. El pseudocódigo se puede utilizar para pequeños problemas. En realidad, la razón por la que se les ofrece o se les explica qué es lo que es algoritmo, pseudocódigo, flujograma y UML es porque antes de escribir cualquier programa, ustedes deberían tener un pseudocódigo, un algoritmo, un UML para así ayudarlos en la definición del programa. La mayoría de las veces ustedes como programadores, la regla es que yo los veo que empiezan a programar ahí sin ni siquiera pensar cómo se resuelve el problema, pero la realidad es que los programadores cuando son confrontados con problemas extensos, pues necesitan estas herramientas para poder programar de una manera eficiente. Si empiezas a programar sin haber pensado cuáles son los pasos que debe tener ese programa, entonces vas a ser ineficiente en términos de tu solución. Entonces el UML, como ven, fue creado en los 90 por estas tres personas, Grady Bush, James Rumbaugh y Bart Jacobson, y es un esquema de representación gráfica utilizado para sistemas orientados a objetos. Sistemas orientados a objetos quiere decir que la programación que se utiliza es orientada a objetos, y vamos a explicar un poco más de eso en la eventualidad. Por el momento nosotros estamos haciendo programación estructurada, que es un paso detrás de otro, es lineal. La programación orientada a objetos desarrolla objetos que son independientes y se pueden mover de un lado y de otro, y entonces puedes utilizarlos como los bloques de Lego para construir diferentes tipos de aplicaciones. En este momento ustedes solamente van a ocuparse en este curso de programación estructurada. Aquí vemos los elementos de un diagrama de actividad UML, y entonces vemos que comienza en un punto sólido y termina en un punto con un círculo concéntrico, y las diferentes actividades que se desarrollan. Si vemos un poquito aquí, las flechas obviamente son transiciones. Cada una de las actividades está encerrada en lo que le podríamos decir un elipse, y entonces vemos un fork un fork indica actividades que se generan a la misma vez, y tenemos un branch con un diamante. Ese diamante indica una decisión, hay que tomar una decisión. Si es sí, se recorre un área del flujograma o del diagrama, y si es no, se recorre otra área. Esto es bien parecido a un flujograma, sin embargo tiene sus especificaciones, y de hecho les estoy proveyendo un enlace para que vean un poco más en detalle cuáles son las especificaciones de un diagrama de actividad, porque va a ser parte del laboratorio que van a tener que completar para este módulo. Sobre lenguajes, tenemos que hay diferentes niveles de lenguajes de computadora, y ven aquí en el triángulo que en la base tenemos el lenguaje de máquina, que son números, o sea que tenemos la representación de voltaje 1 y ceros, y todo es digital. En términos para poder representarlo digitalmente tenemos que presentar la información de manera que se pueda interpretar en unos y ceros, y estos números que ven aquí son representados en unos y ceros dentro del código binario. Sobre un poco más evolucionado, entonces tenemos el lenguaje assembly, que se parece un poco más al lenguaje natural, y finalmente tenemos los lenguajes de alto nivel, que permiten programar con unas sintaxis específicas, pero con unas palabras o unos términos que se parecen mucho al lenguaje natural que utilizaríamos dentro de conversaciones. Siempre en inglés, porque no conozco ahora mismo ningún lenguaje de programación de alto nivel que sea en español. Quizá ustedes pueden proveerme un poco más de ilustrarme eso, pero tenemos entonces que tenemos lenguaje de máquina, lenguaje de assembly y lenguaje de alto nivel. Nosotros vamos a escribir el lenguaje de alto nivel y vamos a utilizar el lenguaje C++, que es un lenguaje de alto nivel para
sistemas operativos, redes o aplicaciones de cliente-servidor en sistemas populares como Unix, Linux y MS Windows, Microsoft Windows. Tenemos una historia aquí de los lenguajes y vemos que BCPL en el 67 por Martin Richards para escribir sistemas operativos y compiladores, luego B, luego C en el 72 fue ideado por Dennis Ritchie en los laboratorios Bells, desarrollado para el sistema operativo de Unix y es portátil. Eso es una de las habilidades que permiten que a este lenguaje se haya popularizado e incluso entonces evolucionado a C++, que fue ideado por Jan Strostrup en los laboratorios Bell nuevamente y provee capacidades para programación orientada a objetos. ¿Qué es un objeto? Es un componente de software reusable que nosotros en realidad en esta clase no vamos a entrar en diseñar objetos, pero sí la programación en C++ que están utilizando ustedes como base, programación estructurada, línea, línea, lineal, va eventualmente, según ustedes sigan trabajando en programación, a permitirles crear objetos. C++ consiste de clases y funciones y tiene una librería estándar que es una colección existente de clases y funciones que ustedes pueden utilizar, que ya han sido escritas para ustedes y que ustedes no tienen que entrar a programar. Por ejemplo, hay una librería de matemática que tiene ya una función que les permite calcular una raíz cuadrada sin ustedes tener que utilizar o escribir instrucciones para ese cálculo. Otros lenguajes de alto nivel son BASIC, VB, C# y aquí ven quienes los idearon, por favor repasen eso. Y entonces hablaremos un poco más en detalle eventualmente, pero es interesante aquí que importante que vean que el concepto de IDE o Integrated Development Environment, un ambiente de desarrollo integrado, que es lo que nos permite programar y lo vamos a visitar más en detalle en módulos siguientes. El Integrated Development Environment que nosotros utilizamos es MS Visual Studio, Microsoft Visual Studio. En la mayoría de las veces, aquellos de ustedes que utilizan Eclipse, quizá lo utilizan porque tienen Macintosh y es mejor para Macintosh. Y hay incluso algunos otros Integrated Development Environments que quizá utilicen ustedes, me dejan saber. De todas maneras, el estándar para nuestro curso va a ser MS Visual Studio porque es lo que tienen en el laboratorio. Otros lenguajes incluso de alto nivel, Fortran, COBOL, Pascal, Ada o Ada, que toma su nombre de Ada Lovelace, y ya yo les hablé sobre ella en la presentación anterior. Tenemos entonces, como yo les dije ya anteriormente, programación estructurada que se enfoca en acciones versus programación orientada a objetos que se enfoca en objetos, que se comenzó a utilizar alrededor de los 90. La programación estructurada se enfoca en utilizar instrucciones que se desarrollan de manera lineal, es decir, una detrás de la otra. No puedes completar una sin terminar la otra. En la programación orientada a objetos tienes objetos que son componentes reusables de software que yo les dije actúan como bloques de Lego que puedes utilizar en diferentes tipos de construcciones, en este caso en diferentes tipos de aplicaciones. ¿Cuáles son las fases de C++ por las que pasa C++ cuando ejecuta un programa? Aquí las tienen. La primera fase es editar. Ustedes editan el código. Editan el código cuando están en una aplicación como TextEdit en la que editan un código. Hay una aplicación llamada Notepad++ que les puede ayudar a editar código porque tiene funcionalidades que les permiten ver errores. Pero en el Integrated Development Environment que nosotros utilizamos en MS Visual Studio se edita normalmente dentro de la misma aplicación que integra ese ambiente. Entonces tenemos que editamos el código, luego entonces preprocesamos, hacemos unas manipulaciones antes de compilar, compilamos o compila la computadora, deberíamos decir, en la que se traduce de lenguaje de máquina a un código objeto y luego entonces se hacen los enlaces a las librerías externas.
A este punto se desarrolla o se produce una imagen ejecutable, se carga esa imagen ejecutable en memoria y luego se ejecuta en la unidad de procesamiento central o CPU una instrucción a la vez. Así completamos la presentación de hoy.